amigos del plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Es el turno de una llegada a Kickstarter, es el turno de Cavern Tavern, un juego de 1 a 6 jugadores en su edición de Kickstarter, en la que además incluye una mini expansión y la posibilidad de jugar variante en solitario. Es decir, viene completamente full equip. Un juego, como digo, para 6 jugadores, llega hasta 6, un juego de Final Frontier Games y que ha sido diseñado por Ivana y Bojan Kratevsky, Tony Toshevsky y Maya Matovska, lo cual me hace sospechar que ha quedado en familia. Un juego con muy buena pinta, un arte muy chulo, entra por los ojos, dados personalizados, lo tiene todo para triunfar. Vamos a ver si es así. Vamos con él, cómo funciona. Cavern Tavern se juega a lo largo de 10 rondas. Esas 10 rondas están determinadas por este reloj que tiene 10 posiciones. Cuando llegue al final se acabará la partida. Lo primero que se hace en una ronda es lanzar los 4 dados de jugador. Se lanzan y con esos resultados que salgan se colocará en esta zona. Una vez hecho eso, daremos la llave de jugador inicial a quien corresponda y el dado blanco irá a parar o bien al que tenga menos puntos durante la partida o al jugador que sea el último en caso de empate. Una vez hecho esto, los jugadores en sentido horario y a partir del jugador inicial tomarán turnos, los cuales irán avanzando a lo largo de la ronda hasta que todos los jugadores se queden sin dados y eso será el detonante para que acabe la ronda. Una vez que acabe la ronda de acción donde se colocan los dados y se hace alguna acción más que luego explicaremos, lo primero que se hace es avanzar una posición el reloj a la siguiente ronda. Esto es una mecánica más interesante que tiene el juego, ya que dependiendo de lo que tardemos en servir las órdenes ganaremos más o menos puntos. A continuación deberemos de ver si tenemos órdenes abiertas dentro de nuestro tablero. Si tenemos una carta de orden significa que sí que tenemos una orden abierta, así que lo que haremos es bajar una posición en el track este marcador. Daros cuenta que a medida que bajemos perderemos puntos y también deberemos de robar una carta nasty, lo cual nos va a complicar mediante algún impedimento lo que tenemos que hacer a lo largo de la partida. Una vez que hemos hecho eso, también deberíamos de comprobar si la orden que tenemos ya ha sido concluida en tiempo. Me explico, aquí tenéis, dependiendo de el número de rondas que pasen, los puntos que están a la derecha serían los que ganaríais. Cuanto más se tarda en servir la mesa, menos puntos vamos a ganar. En el caso de que pasen las rondas de la zona roja, es decir, en este caso 6, perderíamos los 21 puntos, en este caso, que nos muestra la zona roja que hay. 6 rondas han pasado, 21 puntos que perdemos. ¿Cómo sabemos si han pasado esas rondas? Pues muy fácil, vamos a tener un marcador que colocaremos en la ronda en la que cogemos la carta de orden. Si la hemos cogido en la primera ronda, como haremos todos los jugadores sí o sí en la primera ronda, lo marcamos ahí y al correr a la segunda ronda ya tendríamos ese +1. En el caso de que completáramos la orden en esta ronda actual, en la segunda, pues ganaríamos 15 puntos en vez de 21. Y a medida que esto avance, vamos a ganar menos puntos si la completamos y vamos a perder muchísimos puntos si no la completamos. Una vez que hemos mirado si tenemos órdenes abiertas o superadas, olvidadas, como nos dice el juego, lo que tenemos que hacer es recoger todos los dados que tengamos en el tablero de cada jugador y vuelven a su zona de juego. Y por último, como he dicho antes, daremos el dado blanco al jugador que menos punto tenga y en caso de empate, el que haya jugado el último. Esto sería todo lo que sucede en una ronda. Durante el turno de cada jugador se pueden hacer 4 acciones y las podemos intercalar e incluso repetir alguna de ellas. La primera y la más importante, o de las más importantes, es coger una orden. En el caso de que comencemos la ronda
y sea nuestro primer turno y no tengamos una carta de orden, deberemos de coger una de la zona del mess hall. Elegimos una cualquiera y colocamos nuestro Meeple. Y esta carta irá a nuestro tablero de jugador. Una vez hecho eso, también deberemos de colocar nuestro marcador circular en la ronda actual para recordar cuándo hemos cogido la carta de orden. Esto es obligatorio en el caso de que no tengamos cartas. Y también hay que decir que como mucho vamos a poder tener una orden activa. Lo segundo que podemos hacer es jugar una carta de ítem. Tenemos un mazo de cartas y una de las acciones que podemos tener es jugar una de estas cartas, que nos va a dar una ventaja en el juego, una o varias. Otra cosa que podemos hacer es colocar los dados. Recordad que tenemos 4 dados que podemos colocar. Incluso en alguna ocasión podríamos tener hasta 5 con el dado blanco. Así, a modo de ejemplo rápido, luego lo veremos más detalladamente, podríamos colocar, por ejemplo, un dado blanco en la zona del dado que tenga la misma puntuación. Eso sería una acción. Fijaros ya que, dependiendo de los jugadores que haya, 2, 3, 4, 5 o 6, podremos colocar en estas zonas uno o varios dados. Por ejemplo, si jugamos a una partida de 3 jugadores, aquí solamente podríamos colocar aquí un 1 y aquí otro 1. Durante el turno de un jugador solamente se puede hacer una acción con dados, y si tenemos dados es obligatorio hacerla, no podemos reservarlos. Y por último, la cuarta cosa que podemos hacer es completar una orden. Al completar una orden deberemos de mirar en nuestra pantalla, en nuestra zona de jugador, lo que tenemos que entregar. Por ejemplo, en esta de aquí deberíamos de entregar Fruit, Meat, Elixir, Ambrosia y Spirits. Una vez que pagamos a la reserva todos esos ingredientes, dependiendo del número de rondas que hayamos terminado, ganaremos puntos. Por ejemplo, si hemos tardado 3 rondas en completar la orden, ganaríamos 3 puntos, que contabilizaríamos con la fichita de la jarra de cerveza que viene alrededor del track. Está el track de puntuación y lo contabilizaríamos con eso. Eso sería completar una orden. Y esas son las 4 acciones que podemos hacer a lo largo del turno de un jugador. Al completar una orden, la pondremos boca abajo en nuestro tablero de jugador y recogeremos el Meeple para dejar libre la posición y que salga otra carta de orden. Además de las cartas de orden que podremos coger sin utilizar ningún dado, vamos a entrar con las distintas zonas que tiene el tablero en la que sí que podremos utilizar los dados para ganar ingredientes, puntos y alguna otra cosa más. Si vamos al Cellar, nos encontramos con 6 zonas. En estas 6 zonas podremos jugar un dado que tenga esas puntuaciones. Aquí podría jugar un 1, aquí podría jugar, por ejemplo, un 4, 2, 3, 5 o 6. Al jugarlo, lo que haremos es ganar uno de los ingredientes que hay arriba, uno a nuestra elección. Si utilizamos este dado aquí, ganaríamos o fruta o hierbas. Uno de los dos lo elegimos y cogemos la carta de ingrediente y nos lo llevamos a nuestro tablero personal. Lo mismo para todos los demás. Fijaros que hay 12 ingredientes posibles y uno especial que es la poción mágica, que se consigue de otra manera un tanto más difícil. Pero estas son las acciones simplemente de dado con su puntuación y coger lo que muestra arriba. En la zona Kitchen de la cocina tenemos más zonas para poder colocar dados. Además de ingredientes, también ganaremos puntos y alguna cosita más o alguna acción secundaria. Como por ejemplo, si colocamos un 7 ahí, que evidentemente deberemos de utilizar 2 dados como mínimo, cosa que también se puede hacer aquí arriba. Aquí arriba se puede poner un 2, pero también se podrían poner 2 unos sin problema para utilizar la acción. Bien, todas estas acciones de la cocina, en este caso esta de aquí del 7,
nos ofrecen dos cosas. Primero la parte de arriba, en este caso ganaríamos hierbas, un ingrediente de hierbas, cogeríamos el token de primer jugador, ganaríamos 2 puntos. Y abajo también nos dice que deberemos de bajar nuestro token con este símbolo una posición hacia abajo en el track de nuestro tablero. Esto es bueno, bajar en este track es bueno porque nos va a dar puntos y alguna ventajilla en cuanto a la puntuación de cada dado. Esto de aquí nos daría este ingrediente de aquí y 3 puntos y también bajamos. Fijaros que lo de bajar es común a toda esta zona de Kitchen. Néctar, 4 puntos. Elixir y 5 puntos. Aquí nos daría cerveza, además podríamos devolver un ingrediente a la reserva para coger otro, excepto la poción mágica, y ganaríamos 6 puntos. Y en esta de aquí nos da Myth y podríamos robarle un ingrediente a otro jugador y además ganaríamos 7 puntos. Fijaros que la puntuación necesaria va increciendo a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Con 17 pues deberíamos evidentemente utilizar mínimo 3 dados. En la zona verde que está a la izquierda del tablero volvemos a tener distintas zonas de acción. Por ejemplo, con una suma en los dados de 8, fijaros que también en todos estos lugares vamos a bajar una posición, pero esta vez en otro track, en el track que tiene el icono de la escoba. Tiene también 2 zonas y en la de arriba nos dice lo que ganamos, en este caso fruta y 2 puntos, y abajo que bajamos una posición en ese track. En esta de aquí ganaríamos rocks y 3 puntos, aquí ambrosia y 4 puntos, aquí liquor y 5 puntos, aquí wine, y también le daríamos un ingrediente a otro jugador y le cogeríamos un ingrediente suyo y ganaríamos 6 puntos, y aquí conseguiríamos spirits y además conseguiríamos cualquier otro ingrediente que queramos a nuestra elección, excepto la poción mágica, y ganaríamos 7 puntos. Para hacer la acción de la oficina deberemos de colocar un dado con cualquier puntuación, sin importar el número que tenga el dado. Esta acción lo que hace es subirnos una posición en el track que tiene este símbolo y elegiríamos a otro jugador para jorobarle un poco y bajar su posición en este track, también una posición pero hacia abajo. Hacia abajo, como veis en rojo, siempre es malo y hacia arriba siempre va a ser bastante mejor. Un dado con cualquier puntuación. La última zona que tenemos es la de Wizards Workshop. Aquí tenemos 3 opciones posibles. En primer lugar, podemos dejar un dado aquí con cualquier puntuación para descartar una orden del mess hall, robaríamos 3 cartas, elegiríamos una para volver a introducir y las otras 2 las devolveríamos al mazo. O podríamos dejar 2 dados aquí con cualquier puntuación para robar 3 cartas de ítem, quedarnos con una y devolver las otras 2 al mazo. Y por último, podríamos poner 3 dados con cualquier puntuación para coger un ingrediente de poción mágica, que básicamente lo que hace es hacer las funciones de comodín, se puede utilizar para cualquier otro, a la hora de completar una orden, y aparte robaríamos una carta de ítem. En el tablero de cada jugador tenemos espacio para colocar los dados, las órdenes, los ingredientes, las cartas nasty, y aquí tenemos los 3 tracks. Este es el track, por decirlo así, malo, que nos va a perjudicar. Estos son los 2 tracks buenos. Este track se va a mover hacia abajo cuando tengamos órdenes, cuando tengamos alguna orden sin cumplir al final de la ronda. Se irá moviendo hacia abajo. Cuando termine la partida, si por ejemplo estamos aquí, perderemos 7 puntos. Tenemos imágenes de cartas. Cuando alcancemos una imagen con carta, robaremos una carta nasty, le daremos la vuelta, la pondremos en nuestra zona y digamos que nos va a prohibir poner el dado
en ciertas zonas hasta que las cumplamos. En este caso, por ejemplo, tendríamos que pagar un ingrediente al jugador de nuestra izquierda. Si lo cumplimos ya podremos darle la vuelta y olvidarnos de ella, pero hasta que no lo podamos hacer va a quedar ahí activa. Si tenemos una ahí activa y entramos otra vez en la zona, no hace falta robar otra, solamente tendremos como máximo una activa. Hay acciones como la de la acción de Nasty, de la oficina, que nos va a permitir subir y que no nos perjudique tanto. Estas dos de aquí funcionan de una manera similar. A medida que bajamos, por ejemplo esta que es la de Kitchen, si nos situamos aquí, cuando pongamos un dado en la zona Kitchen y ganemos puntos, a esos puntos vamos a sumarle 2. En este caso, si nuestro marcador está aquí. Y a medida que bajemos, por ejemplo, si llegamos a esta zona de aquí, al hacer una acción en el Kitchen, además de darnos 3 puntos más, también podremos modificar la puntuación de un dado en más menos 1. Es decir, podríamos convertir un 3 en un 2 o en un 4. De la misma manera funciona esto, solamente que esto es en la zona verde, en la chalkboard, de ahí que coincida con el color del track. Azul Kitchen, verde chalk. Esto funciona de la misma manera. Al hacer en esa zona una tarea, al colocar un dado, o varios dados, ganaremos esos puntos adicionales y aquí a medida que bajemos también tendremos más puntos y modificador de más menos 1. El juego también dispone de un mazo de tareas que no deja de ser un mazo con cartas de objetivo de final de partida. Tendremos una al principio de la partida que guardaremos en secreto. Por ejemplo, esta de aquí nos dice que al final del juego ganaremos 3 puntos por espacio que hayamos avanzado en su track Chores, que es el track, como recordáis, verde, que tiene el icono de la escoba. Al final se sumará esto al recuento final de todos nuestros puntos. Y ahora es el turno de las primeras impresiones. Debo decir, lo primero de todo, que me esperaba bastante más de este juego, porque yo tenía una expectativa bastante alta en cuanto a dureza. Creo que era un juego de nivel medio, por lo menos. Y me he encontrado con un juego bastante... Lo primero que he visto es que es bastante lineal. Para que me entendáis, solamente tiene un camino a la victoria. Y como habéis visto en el cómo funciona, es coger ingredientes y resolver o dar respuesta a las órdenes que tenemos en la taberna. Básicamente es eso, coger los ingredientes en un sitio o en otro, no hay más. No hay más. Es completamente lineal en ese sentido. Así que me ha defraudado bastante porque me esperaba algo un poquito más complejo. Luego, a la hora de jugar con los dados y colocarlos en las distintas zonas que tiene el juego, tampoco hay mucho donde elegir. O sea, quiero decir, no tienes apenas toma de decisiones en el juego. Por otro lado, por buscarle algo bueno, puede que sea muy útil para niños de unos 7 años que más o menos tienen controladas las sumas. Porque básicamente es sumar dados, colocarlos en el espacio, ganar ingredientes y colocarlos. O sea, no tiene más el juego. Es bastante sencillo. No sé si es mi impresión lo que digo en cuanto a expectativas, que me esperaba algo más, pero la verdad es que me ha defraudado bastante en ese sentido. Lo veo muy sencillo y muy facilongo, demasiado fácil. O sea, no tienes prácticamente toma de decisiones y como tengas una tirada un poco baja, es que prácticamente no puedes utilizar los dados en otro sitio que no sea en la zona de arriba a la izquierda del tablero, donde es independientemente de la puntuación del dado. No sé, incluido con la expansión, incluido el modo solitario, que lo tiene, que lo he jugado, pero es que se me hace completamente aburrido. Y luego, otra cosa, veis el reglamento y me da la sensación de que está hecho como en otros juegos de Kickstarter, completamente deprisa y corriendo, porque tiene fallos hasta en las imágenes de los dorsos de las cartas que no coinciden con las que son de verdad. Estás preparando el setup y te das cuenta de que no funciona, de que faltan cosas. Lees las reglas y se dejan cosas de explicar, tanto en solitario como en conjunto, que te lo tienes que imaginar, porque el juego es tan sencillo en su funcionamiento que te lo imaginas así.
Así que, en principio, para mí, decepción total, Cavern Tavern, y mira que me fastidia bastante porque me ha entrado por los ojos absolutamente todo, incluso la mecánica de los dados, que es una que me gusta muchísimo. Pues véase sobre todo Alien Frontiers, de este palo, Alien Frontiers, Troyers, colocación de trabajadores y demás. Dados y colocación de trabajadores, por lo menos para mí, mucha gente, es muy atractivo a la hora de jugar el juego. Así que, bueno, aquí también pone para 14 años en adelante. Esto lo puede jugar un niño de 8, puede jugar el juego tranquilamente, porque es que es sumo, coloco, cojo ingrediente, los junto todos, hago la orden y como mucho subo o bajo en un track. Es que no hay más. No tiene más. Cavern Tavern. Primeras impresiones, churro. Churro total. Esas son mis primeras impresiones. Espero que a la gente le guste, pero a mí, claro, también hay que decir que después de todo lo que tenemos, de todo el bagaje de juegos anterior, que son juegazos, a lo mejor quizá, como todo es relativo en esta vida, si nos encontramos con un juego un poco pues no nos llega. Así que esto fue todo en Kicking 5. Seguimos con más llegadas de Kickstarter, porque más o menos los de Essen ya lo hemos hecho todos. Nos queda alguno por ahí en la recámara. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. Un saludo. Chao.